Es un honor para nosotros poder dar la bienvenida hoy en el plató de Córdoba TV a Agustín Gómez. Agustín, muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallada. Y muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Muy bien, gracias. Agustín Gómez, uno de los críticos, uno de los flamencólogos más reputados sin duda de los últimos lustros, escritor, periodista, presentador, conferenciante, jurado en prestigiosos concursos, socio fundador del Ateneo de Córdoba, Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera, recordemos, la primera cátedra de flamencología de España, medalla de oro en 2004 en el Ateneo. En el año 75 ya pues incluido en Populares de Jaén, miembro del Consejo de Dirección de la obra de los andaluces del siglo XX, responsable de la redacción de las secciones de flamenco y también de copla en el Ateneo. Desde el año 95, responsable de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. Ahora hablaremos también de esa feliz y dulce, ¿verdad?, retirada. Y también miembro fundador del Club UNESCO, impulsado por la UCO. En el año 2002, Premio Juan Bernier de Arte, Arqueología e Historia en la modalidad de arte. Premio Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba. Y bueno, tenemos que decir que existe un concurso, un certamen en honor, en tributo a la figura de Agustín Gómez. Agustín, como decíamos, muchas gracias por acompañarnos hoy y como te comentábamos a micro cerrado, tendremos necesidad de volver a llamarte porque seguro que una entrevista no es suficiente. Había un dicho antiguo que contestaban los viejos, cuando le daban las gracias a una muchacha, una joven como tú, tan preciosa, pues decían gracias, y dicen las que tú tienes. Pues lo mismo. Muchísimas gracias. Crítico flamenco de la COPE entre el año 62 y el 92, en una carrera pues bueno, jalonada de publicaciones en prensa y ensayos, que en 2011 bueno, reconocía la propia cátedra en ese homenaje que se rendía a su figura como alma y motor de la institución con ocasión de la presentación del 6º volumen de esa colección de flamenco y universidad, que bueno, recoge una conferencia suya, el discurso inaugural del año 2009-2010, a cargo del poeta Pablo García Baena. Es mucho lo que tenemos que comentar sobre la aportación también del grupo Cántico. Una magistral conferencia ilustrada por el cantador Pedro Obregón y el guitarrista Ángel Mata. Bueno, si te parece, Agustín, podemos comenzar precisamente poniendo en valor esta colección, con la presencia de personajes, de figuras tan ilustres como Antonio Mairena, Manuel Morao o Pepe Marchena, que supone ciertamente un tesoro para la conservación y difusión del flamenco en la actualidad. Sí, esto fue una iniciativa, es una iniciativa que ha llevado a cabo y sigue llevándola Rafael Infante, que fue rector de la Universidad Hispalense, la Universidad de Sevilla, y que después de su rectorado pasó al Secretariado General de Universidades Andaluzas y desde allí pues este hombre se dedicó a promocionar el flamenco desde ese ámbito, ¿verdad? Y una de sus iniciativas fue las grabaciones de cosas inéditas que había en los cajones, en los bolsillos, ¿verdad? Que eran cosas curiosas y entrañables. Y por ahí pasó Antonio Mairena, en su discurso en la Hispalense, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, primero antes a Mairena fue Pepe Marchena, que es un discurso que tenemos todos los aficionados, todos, los teníamos, y que ahora lo hemos visto en esa colección, muy interesante por cierto, esta que te digo de Antonio Mairena, cosas mucho de Manuel Morao, por ejemplo, un gran flamenco de Jerez como guitarrista y maestro de una pléyade de cantadores de la última frontera de Jerez. Y ahí el honor me ha cabido de que me metió en una de mis conferencias. Pienso que una de las más emblemáticas mías, puesto que es donde doy las claves de todo lo que ha sido mi pensamiento, mi reflexión en el flamenco, porque lo mío, mi especialidad en el flamenco es el ensayo, la reflexión de los hechos, de la crítica, en definitiva, pero en un ámbito divulgador, ¿verdad? Y entonces, pues ahí me cogió una conferencia mía, ilustrada por Pedro Obregón y Ángel Marín, de Montemayor y Fernández Núñez, y bueno, y aproveché
para poder tener siquiera grabada la voz de Pablo García Baena en uno de sus discursos sobre flamenco, que es a lo que lo invitamos para la inauguración de un curso académico. Me cabe ese honor de estar en esa colección y de estar junto también a Pablo García Baena, que gracias, que lo permitió también, ¿verdad? Y bueno, en esa conferencia mía hablo de lo que ha sido para mí mi guía siempre, ¿no? Que es la evolución del flamenco, que empieza en el campo. Creo que su antecedente más destacado es lo morisco, entendiendo por lo morisco lo más autóctono de la cultura andaluza campesina. Porque morisco se ha puesto desde los Reyes Católicos a todo el que no era cristiano o no pertenecía al reino cristiano, sino al reino moro de Granada, que es cuando ellos llegan a la dominación musulmana, ya estaba replegada en Granada, pues eran los últimos moriscos que se le llamaron. Y morisco era más que una cosa verdadera, era un estigma que se ponía a todo el que no era cristiano. Si no eres cristiano, eres moro. Y fíjate que todavía, por lo menos en mi infancia y en mi juventud primera, he oído mucho a las abuelas decir, ay, no beso al niño todavía, al niño recién nacido, porque es moro. Decía que es moro porque todavía no se había bautizado. O sea que aquí, si no estás bautizado, eres moro, porque ha sido las dos culturas enfrentadas durante siglos y siglos. Y entonces eso ha quedado plasmado en el habla popular. Mi niño es moro, ¿qué quiere decir? Que todavía no lo he bautizado. Y en tiempos desde los Reyes Católicos hacia acá, morisco era sinónimo de eso, de cristiano nuevo. El cristiano viejo era el procedente de Castilla que venía con la repoblación de la conquista hacia Andalucía, en la reconquista, que se le llama, pero que es una verdadera conquista después de tantos siglos. Y se le llama al que venía con ellos cristiano viejo. El que estaba aquí, que bajo la dominación musulmana, que eran los que conquistaban y repoblaba el territorio, pues eso era morisco, que era tanto como cristiano no, porque lo primero que pasaba es que les obligaban a bautizarse. Creyeran o no creyeran, o lo hubieran educado en la religión cristiana o no, lo primero era bautizarse. Y lo primero que se hacía a una población, en la repoblación masiva, era hacerle la iglesia adecuada para que tuvieran su templo los nuevos cristianos. Y el cristiano viejo se le llamaba de confesión y comunión, cristiano de confesión y comunión. El otro era el cristiano nuevo, que es equivalente al morisco. Ese morisco que procede desde Roma, ese es el verdadero gestor y originario en el flamenco. No hablo del morisco, sino del que puebla Andalucía desde la época romana. En el campo, mucho cuidado, porque hablamos de, por ejemplo, Córdoba, colonia patricia, una ciudad eminentemente romana, de patricios, ¿verdad? Pero es que Córdoba tenía mucho campo. La población, digamos, campesina, esa no estaba integrada ni en la cultura romana, ni seguía siendo tartésica o yo qué sé, ¿verdad? Seguía siendo. Y en esa eran labradores, sencillamente, que su religión era, pues, el sol, la luna, las estrellas y lo que la naturaleza le brindaba. Luego fueron educados, pero muy de tarde en tarde. Y claro, en aquellos tiempos, por ejemplo, Recaredo se convierte al catolicismo. Y al decir Recaredo se convierte al catolicismo, todos sus súbditos ya son católicos, ya son cristianos. Y no, porque el cristianismo, aparte de una fe, es una cultura. El cristianismo, como el budismo y como el maometanismo, es una cultura que naces con ella, que te la inculcan, porque si no, ¿quién iba a saber los milagros de Jesucristo si no nos lo dicen, no nos lo explican? Y eso forma parte de nuestra religión, que es cultura antes que nada. Y esa es la cultura que ha entrado posterior, pero anterior a todo eso había un hombre que adoraba a los planetas, al sol, a la luna y las estrellas, y que estaba pendiente de los ciclos de la naturaleza y que no conocía nada más que el campo y la vida campesina. Y ese es el verdadero originario de esa ejecución que necesita el flamenco para expresarse, de esa mecánica de ejecución que la da el clima, que la da el paisaje, porque el cante o el flamenco
todo necesita una caja de resonancia. Aquí está el aparato emisor, pero la caja de resonancia es en el ámbito en donde cantas. Aquí estamos hablando normalmente bajito, pero si estuviéramos en una cafetería con mucho público y con mucho bullicio de gente, tendríamos que alzar la voz. Y si estamos en el campo libre, también tendríamos que alzar la voz. Y ese alzamiento o encogimiento de la voz es lo que hace que se sintetice el melisma, que se juegue para encontrar la situación límite de una manera, en un ámbito, en un cuarto, o al aire libre, o en un teatro, o en la mina. Son distintas cajas de resonancia que configuran las distintas clases del flamenco. Y eso nos lo ha dado Andalucía, en dos vertientes fundamentales, la Andalucía baja y la Andalucía alta, con dos interpretaciones flamencas, pero que tienen en común lo que ha sido Andalucía para todas las culturas que sobre ella han llegado, la síntesis de todas ellas, en un puñado. Una evolución, la del flamenco, que comparas con el desarrollo del propio arte griego, algo que volvemos a encontrar además en este libro del que vamos a hablar a continuación. Sí. Bueno, hablaba de que el origen está en el campo. Luego este hombre, en el siglo XVIII y XIX sobre todo, se despierta una vida, una floración de la vida en la ciudad, con la industrialización. Y eso provoca un éxodo campesino, porque el campo, como la pesca y como la minería, el sector primario de la producción, es lo más ingrato que existe. Entonces, cuando el hombre ve unas perspectivas en la ciudad, pues se da del campo y se da a la ciudad. En ese éxodo se produce una transformación de su viejo cante, un cante que le ha durado 20 siglos, sin moverse como no se movió el arado romano hasta el siglo XIX. Lo mismo el cante. Pero llega a la ciudad y este hombre que se cree que al llegar a la ciudad se va a colocar en una fábrica, pues aquí no hay fábrica. Pero hay una pequeña estimulación económica en el eje Sevilla-Cádiz. Y ahí es donde van a parar muchos campesinos a encontrar trabajo, en las bodegas, cuando se despierta el tráfico fluvial del Guadalquivir en Sevilla, porque había estado segado por el barro durante los siglos XVIII y XVII y todo eso. Y estaba, entonces, cuando en el XIX se hacen se limpia el fondo del río y se señalan con boyas por donde han de pasar los barcos, vuelven los barcos a Sevilla. Entonces se estimula Triana y van a parar mucha gente a Triana para ver si trabaja en el puerto o se va a América. Y todo eso provoca vida. Y el flamenco es vida, como es uno de mis títulos también de otro libro. El flamenco es vida. Donde hay vida, allí se desarrolla. Porque hay gente que quiere vivir de eso porque no encuentra de momento de otra cosa que vivir. Y entonces empieza la profesionalización del flamenco. Y entonces cuando se habla en la flamencología del flamenco, en el siglo XIX, y muchos dicen, el flamenco empieza en el siglo XIX. No, antes teníamos todos los cantes de trilla, de la besana, de la siega y de romances que se cantaban en los cortijos, de viva voz y de transmisión oral y de memoria, que no de libros ni de... porque era gente iletrada normalmente y se los aprendían de memoria. Y eso tiene su gracia porque es un romance vivo, el que se desarrolla continuamente en el cortijo. Y todo eso pasa a la ciudad. Y al llegar a la ciudad se encuentra con este hombre que los discursos, las piezas musicales, todo tiene un exordio, una presentación, un planteamiento del tema, un desarrollo del tema y un colofón. Y entonces le busca a los cantes lo que no tenían en el campo, que era la salida y el culantrillo final, aparte del desarrollo. Y entonces los cantes, al llegar a la ciudad, toman la idiosincrasia de la ciudad. Y de ahí pasa a ese hombre que es proletario, que no tiene todavía casa, habitación en la ciudad, que es lo que quiere decir proletario, sino que vive en las afueras, en donde pilla, en donde encuentra un camastro. Pero luego poco a poco se va haciendo en la ciudad y llega a conseguir una casa, habitación en la ciudad, y entonces se hace burgués.
Y el flamenco se hace burgués con él. Y entonces empieza a connotarse con la lírica. Voz y más voz hace falta para cantar, decía Chacón, porque él ya era un burgués. Y entonces empieza a connotarse con los vivos de su época, con Julián Gayarre, con Caruso. Entonces es un cantador que le sale la voz ya atiplada, como fue la de Vallejo, la del Niño Gloria, Payo uno y Gitano el otro, la de Chacón, por ejemplo, la de Manuel Torres, era una voz todavía más tosca, como campesina, como proletario, porque otra de las características ya en la época burguesa del flamenco es que Jerez ha sido tan auténtica que ha mantenido su idiosincrasia campesina hasta hoy. Jerez ha sido el único pueblo en toda Andalucía que hasta los años 50, por lo menos, del siglo pasado, al dueño de la bodega le decía mi amo. Mi amo, en el siglo XX. Al empresario, mi amo para arriba y mi amo para abajo. Pues esa idiosincrasia de estar todavía en esa época campesina, proletaria, es la que todavía no se ha transformado en la voz. Y su cante suena a proletario. Campesino en la ciudad, pero todavía sin transformar a la lírica. Un mundo complejo. Por eso digo, y esa es mi fascinante. base, es lo que más o menos explico en la conferencia que hablábamos, que es lo que ha traído todo esto. Efectivamente, que además has definido como tu seña de identidad y bueno, que aunque nace en España, se suele decir, se siente en todo el mundo. En algunos puntos, y lo hemos comentado en alguna ocasión, es toda una religión. Y en una entrevista que concedías hace unos años, hacia 2006, hablabas, por un lado, pues, de las grandes expectativas, ¿no? Y del grandísimo paso que suponía esa cátedra de flamencología de cara a que el flamenco encuentre su espacio y tenga la dimensión que merece. Y por otro lado, pues comentabas que si bien es cierto que bueno, pues el ciudadano de a pie, la gente, el no aficionado, no conoce en profundidad el flamenco, sí lo respeta. Han pasado ya 8 años, ¿crees que en eso también se ha evolucionado, entre otras cosas, gracias a la aportación enorme de la cátedra? En el 96 fue cuando empezó la cátedra de flamencología y yo he estado entonces, hasta que cumplí los 70, tengo 74, hasta hace 3 años y pico. Sí. He estado allí, luego he continuado porque ha tenido la universidad la gracia de concederme mi propuesta, que fue proponer como mi continuador en la cátedra Luis de Córdoba, porque entiendo que era la persona más idónea para explicar, primero, estar en la línea mía, que duda cabe, si yo la he empezado, pues quiero que continúe en mi línea. Y así soy de egoísta. Y creo que todo el mundo lo es, en ese sentido. Yo he tenido la gracia y la suerte de tener a Luis de Córdoba, ser amigo suyo durante muchos años, desde que empezó a cantar. Estamos juntos prácticamente en nuestras tertulias, en nuestras reuniones, nos conocemos muy bien. Y en los últimos 5 años, antes de yo dejar la cátedra, ya lo tuve a mi lado para que se le fuera acreditando el medio que se hubiera y que se hiciera naturalmente a lo que es enfrentarse con un público no para escucharlo cantar, sino para escucharlo hablar. Pero es lo que yo digo, yo soy muy aficionado, aparte de estudioso del flamenco, porque la vida me ha llevado a ello, pero también nací en el seno de una familia flamenca. Pero yo no he tenido la voz apropiada para el cante, aunque me gusta muchísimo y lo conozco. Pero no he tenido la voz apropiada, la he tenido más para la lírica. Yo soy un tenor hablando de, en fin, he representado incluso, he tenido una etapa de mi juventud primera en donde compaginaba mi afición al flamenco con la lírica y en donde he puesto en teatro como amateur. La Dolorosa, la Luisa Fernanda, los Claveles, he puesto también Tosca de ópera, en fin, que he cantado eso en la rama de tenor. Y esa voz de tenor mía no me permite la mecánica del flamenco, por lo menos a la altura que lo he aprendido de mi padre fundamentalmente. Y
Cuando naturalmente me tomo una copa, pues salgo cantando, no hay quien me aguante, ¿verdad? Pero yo canto. Y lo mismo pasa con las conferencias. Doy una conferencia y de pronto hay que explicar algo y lo digo cantando. Pero de ahí es que ellos han cantado imposible, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que si lo que yo tengo aquí lo tuviera aquí, sería redondo. Y eso es lo que encuentro en Luis de Córdoba, que lo ha aprendido muy bien de aquí y que lo puede decir aquí todo, porque tiene esa facilidad y esas posibilidades. Entonces yo estaba en esa fe con Luis de Córdoba. Lo propuse a la universidad y lo aceptó y ahí está. Y además con éxito estupendo y llenando el aula de 200 personas diariamente, siempre que actúa, que es los lunes, y llenando el aula. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más se puede pedir? Mi mayor éxito ha sido precisamente saber a quién dejar cuando me he ido. Y he estado 13 años, los últimos 13 años de mi carrera, de mi profesión docente, he estado en la universidad y prácticamente he creado la cátedra, gracias naturalmente al rector, que fue Amador Jover, el que se fijó en mí y me lo propuso. Yo no se me había pasado por la cabeza, pero él me llama un día para proponerme esto y yo acepté de inmediato porque era mi ambición. Y entonces concebí la cátedra de flamencología como un núcleo temático, como el flamenco como núcleo temático. Esto es, el flamenco visto desde cualquier ciencia que se le pueda aplicar, entre ellas la filología, la poesía, la sociología, la antropología, incluso hasta las biológicas, como ser vivo, que es. Yo siempre, otra de mis ideas clave es que el flamenco es vida y evoluciona como la vida y el arte. El arte en general, las artes mayores, ¿verdad? Pues obedecen a los ciclos de la naturaleza y a eso obedece la evolución del flamenco también. Un ciclo primero es el que constituye desde, que voy a decir, Juanelo de Málaga hasta Silverio Franconetti, un ciclo campesino, dórico, el sistema griego de la arquitectura, dórico. Luego desde Silverio hasta Chacón, jónico, proletario, donde le aparece la fachada y la representación al edificio. Y luego desde Chacón hasta Pepe Marchena, decadencia, burgués o corintio. Con Pepe Marchena empieza en la cumbre del flamenco, empieza la decadencia. Y esa decadencia la tiene Pepe Marchena. Y esa decadencia había que terminar con ella para que empezara un nuevo siglo. Y a ello me dediqué yo desde que empecé en la radio con 62, en el 1962. A comprender eso, a explicar eso y a saber que con Marchena terminaba un ciclo y que había que empezar, había que hacerle crack a la columna y plantear de nuevo la jugada, que es cuando empieza la antología de Hispavós, de Bernardo de los Lobitos, Pepe de la Matrona, Jacinto Almadén, el Chaqueta. Eso representa el nuevo planteamiento de la jugada del flamenco, que es volver un poco a los ecos campesinos. Y el Concurso Nacional de Córdoba son los dos gestos que vienen a traer el neoclasicismo flamenco. Pues yo empiezo ahí a explicar eso desde el 1962 y hasta llegar a nuestra época, que ha pasado otro ciclo completo del campo al burgués. Perdona, me parece que hablo demasiado antes de... Estamos disfrutando mucho escuchándote, aunque no tengamos todo el tiempo que quisiéramos, pero bueno, espero que en siguientes ocasiones sigamos abundando en estos interesantísimos temas. A mí me gustaría pues referirme, hemos nombrado ya algunos títulos, el flamenco es vida, ¿verdad? Una cita, título. Sí. También podríamos hablar, bueno, de los concursos de Córdoba, de otros muchos trabajos, y lo cierto es que hace 2 años el flamenco a la luz de García Lorca, obra del año 98, era pues reeditado por Almuzara en 2012,
una pieza, bueno, que dedica, me encanta la dedicatoria que realiza a su mujer y que de alguna manera a mí me recordaba, ¿no?, algunas declaraciones que hacías en las cuales pues hablabas de la importancia en este camino de la familia, de esos corazones, ¿no?, que laten al mismo son. He tenido la suerte y por eso la dedicatoria era obligada. A Rosa no esto, sino la vida en esto, al calor de su lumbre. Efectivamente. Eso. Y bueno, una obra que surge por esa necesidad en un momento determinado de dejar registrado, nos dices, cada paso, como bueno, la presentación de esa comunicación, la estética flamenca en tiempos de Lorca y Falla, en ese Congreso Internacional de Federico García Lorca y su época del año 96. Bueno, una obra para la cual tienes peticiones expresas, como por ejemplo, bueno, el personaje, la figura de Allen Josephs, que llegaba a escribirte desde la Universidad de Florida. Bueno, los cimientos estaban ahí, ¿verdad? Sí. Libros como La voz flamenca, El flamenco es vida, el intercambio epistolar con Anselmo González Climent en Argentina, entre otros. Asumías una aventura, Agustín, que exigía máxima dedicación. Yo creo que ya la alargada sombra y la estela de Federico García Lorca te acompañará de por vida, ¿no? Una vida muy intensa. Yo no he estado 30 años en la radio y ni un solo día he faltado. Tuve un accidente de tráfico que me partió, me resquebrajó el esternón y me partió la rodilla. Tengo la herradura aquí. Desde entonces, y no falté al programa, porque me llevaban a la cama el magnetofón para que hiciera el programa desde la cama, que tiene WhatsApp. Claro, esto fue como anécdota interesante. Fui a un ciclo de conferencias a Almería y dejé grabado unos programas para irme y que no faltara a mi espacio en la radio. Y caí en el accidente, estuve en Jaén 12 días, en el hospital de Jaén, y me llevaban el micrófono a la cama y desde allí hice el espacio. Cuando me casé en Navidad para no faltar ni a mi profesión docente ni a la emisora. Y lo dejé grabado todo, así es que hasta cuando me casé en el viaje de novio lo dejé grabado. Quiero decir que 30 años sin faltar un solo día a esto. Pero además es que viajaba por toda España, en donde quiera que había flamenco, allí estaba yo. Y no solamente a veces con ciclos en Navarra, con fosforito y habichuela, donde me ilustraban ellos, en Barcelona, en Cáceres, en Valladolid, Valencia, en fin, muchísimos sitios, para acá, para allá, presentando festivales, dando conferencias o asistiendo a congresos y eso. En París, en congresos. Una de mis primeras salidas fue a la Universidad de Toulouse, como ya he dicho, que he tenido mucha actividad. Mi correspondencia casi a vuelta de correo durante 20 años con quien considero mi maestro, Anselmo González Climent, que era un argentino de ascendencia paterna y materna andaluza y que heredó toda la gracia de sus padres para dedicarse desde los 18 años al estudio del flamenco y de los toros. Y escribió mucho y muy bueno sobre toros y flamenco. Uno de sus escritos fundamentales, libros fundamentales, Flamencología, de Anselmo González Climent. Y con él tuve la suerte de intercambiar correspondencia casi a vuelta de correo cuando estaba en Argentina. No lo conocí personalmente, porque aunque tuve tiempo y coincidimos en el espacio, pero no nos habíamos... Y fue por mediación de Blas Vega, un gran flamencólogo estudioso también, recientemente fallecido, de Madrid, el que nos puso en contacto, y desde entonces nos interesamos uno al otro y no perdimos nuestra correspondencia. Ha sido muy intensa mi dedicación al flamenco, muy intensa. Así es que cuando llegué a los 70 años, la universidad me propuso continuar como emérito o similar, porque tenía el proyecto de la cátedra, pero ya me sentía cansado y lo dejé. No lo dejé públicamente, ¿verdad? Que siempre, naturalmente, en casa pues estoy con mis documentos y mis discos y escuchando.
Agustín, comentas en esas notas a la nueva edición que a la luz, al azul, perdón, agónico, hacia el alba, entendemos, se une pues el verde tornasolado con este libro que sigue creciendo. Sí. Claro, más de una década después, el libro evidentemente se ha enriquecido y merecía esa revisión. Y además te debatías, ¿no?, al principio entre ese Juan Ramoniano, podríamos decir, esa Juan Ramoniana obstinación de Paco de Lucía y, sin embargo, la tranquilidad, ¿no?, de otros autores que sabían, como Antonio Povedano, cuándo había que cortar, cuando decía aquello de no lo acaricies tanto que lo vas a aburrir, ¿no? Difícil enfrentarse a un trabajo de tanta enjundia, decía el poeta y crítico Manuel Gaete, que firma el prólogo de este libro, que este estudio es meticuloso, bien vertebrado, científico, revelador, por cuanto establece conexiones hasta el momento no establecidas y una investigación ardua y talento que convierte en exquisita la palabra, ¿no? Sí. Entendemos que aún así se sigue enfrentando, ¿no?, a esa batalla. El tema es inagotable, porque, como digo en esa advertencia previa, García Lorca, todo lo que escribe tiene un hilo conductor, está cosido íntegramente a lo vivido y a lo soñado. Porque una de las cosas que más me han gratificado con este libro es que me invitaba a una conferencia en la Universidad de Granada un profesor y su mujer, su esposa, tenía el compromiso de una tesis doctoral sobre la infancia. Y le cayó en sus manos el libro mío y en la introducción, en la motivación, pongo una frase de García Lorca: yo vivo ahora lo que, yo sueño ahora lo que viví en mi infancia. Y eso, ella, que tenía que hacer una cosa de niño, dice que cogió el libro, se lo bebió en una noche, luego después lo releyó, pero en una noche se lo tragó y le sirvió de base para su tesis, lo cual me llenó de satisfacción, exactamente eso, ¿verdad? Lo de Lorca es auténticamente vida, o vivida o soñada, como ya he dicho, a pesar de que su pozo para meterse en el flamenco o en el tema flamenco, como fue sin duda el poema del Cantejondo, fue leído. No fue vivido. Diferimos de una opinión mantenida durante mucho tiempo que han sostenido autores como, por ejemplo, ese gran renovador de las letras, que fue Félix Grande, Premio Nacional de las Letras, también Premio Nacional de Flamencología, que sí partía de esa adoración a la figura de Lorca, pero que plantea que todo llega, ¿no?, de alguna manera por ciencia infusa, ¿no? Todo creía que venía por intuición, que García Lorca era así, lo había inspirado el Espíritu Santo. No, a nadie lo inspira. Bueno, no sé, el Espíritu Santo estará ahí y servirá para... Pero a los apóstoles, por supuesto, con una lengüita de fuego aquí en la cabeza, los lanzó al mundo, ¿verdad? Pero no es frecuente que el Espíritu Santo venga y vaya por todas las cabecitas. Y García Lorca parece ser que fue una cosa así. No. García Lorca lo que tuvo es la suerte de tener una madre maestra de escuela que había hecho una biblioteca profesional en su docencia, ¿verdad? Y fíjate la coincidencia de que Rosario de Acuña era llamada la poetisa de los humildes en el siglo XIX. Y García Lorca fue el poeta de los marginados, el de los negros en América y el de los gitanos en España. Fue el poeta de ellos, ¿no? Pero eso fue un tema para él nada más, un tema como podía haber sido otro, y él lo confesó así, ¿verdad? Y bueno, cayó en sus manos porque la madre tenía en la biblioteca a Rosario de Acuña, porque era una mujer que trataba unos temas muy humanos y le interesaban. Él se empapó de ellos desde sus primeras lecturas y ese pozo le fue anidando y creciendo en su interior. ¿Por qué crece Rosario de Acuña en él como poetisa de los humildes? Porque escribe de la vida del campo, escribe de la vida en la sierra. Y él había sido amamantado por un ama de cría campesina, la Juanera y la
otra criada que le enseñan, que él lo confiesa en un discurso que hace en Barcelona, confiesa que a él lo educaron sus criadas, de ahí que era un señorito, que sería de los señoritos, dice él, si no hubiéramos tenido las criadas que nos pusieron en contacto con la cultura genuina del pueblo, porque eso un niño rico, como no sea por la criada, no lo sabe. Eso lo dijo en un discurso de Barcelona. Y claro, ellas le metieron ahí el cangrejo, algo que estaba pidiendo comida, estaba pidiendo nutrientes, y esos nutrientes eran lo que venía a coincidir con lo que ellos tenían en su sensibilidad primera. Y digo ellos porque en ellos coincide Falla y Lorca, en esa misma formación. Muy bien conoció el autor de Yerma, del romancero gitano, pues la arquitectura del cante hondo. Efectivamente. Agustín, nos hemos pasado absolutamente del tiempo, pero a mí me encantaría seguir hablando de este libro porque, bueno, apenas hemos comenzado, tenemos otros muchos puntos que tratar, así que te pedimos a ver si amablemente nos pudieras volver a conceder un encuentro en el que continuáramos con este camino. El libro, en su primera edición, era siguiendo la línea de los azules agónicos, que era que Rosario de Acuña decía, la hora maga de la fiesta está en el oscuro azul del firmamento, que es cuando los hachones se apagan, la gente se retira a sus cuevas y quedan los estrictos, ¿verdad? Y García Lorca dice que la hora maga del flamenco, el cante hondo, está en la noche azul de nuestro campo. Fíjate que es la misma metáfora. Oscuro azul del firmamento, Rosario de Acuña, noche en la noche azul de nuestro campo. Y luego, el consecuente está en Mario López, cuando la hora maga de la vida, del renacer de la tierra y del campesino, está en la revolutada del Perdigón o del lucero azul de la mañana. Es el azul lo que conduce todo el ciclo lorquiano, antecedente, Lorca y consecuente. Y en este añado otra línea, que es el verde dramático, que no es un verde cualquiera, sino el verde del olivar, porque es tornasolado cuando lo mueve el aire, cuando largas colas los pájaros de largas colas que se mueven, no recuerdo ahora mismo el verso. Y es tornasolado porque tiene un color de plata en el embés y en el verde. Y ese blanquecino del embés de plata es lo que aparece en Cosas de Falla también. Bueno, pues desde luego querremos seguir investigando, aprendiendo de todo este estudio. Que nos salve el flamenco, aprovechando, parafraseando aquella cita famosa de Enrique Morente, que en algún momento hacía suya también Félix Grande, y que hablemos también de personajes como Núñez de Prado y, por supuesto, de esos orígenes del concurso nacional de flamenco, de esa primera iniciativa en Granada, como en los 50 ya llega a Córdoba. Así que, Agustín, muchísimas gracias por haber venido, y sentimos que al estar en directo pues tengamos que continuar con esta locura, pero de verdad que te esperamos en breve. Muchas gracias. Vale, vosotros. Gracias.